sobre un problema de investigación. Vimos que las hipótesis se planteaban sobre los parámetros. Vimos que en general existen dos tipos de hipótesis de investigación e hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación es el planteamiento formal que trata de dar explicación o respuesta al problema que se investiga, y las hipótesis de investigación se convierten en hipótesis estadísticas, que son las que ya se meten a la prueba estadística. Son planteamientos matemáticos en forma más sencilla que pueden ser sujetos de contraste de prueba. Luego dijimos que los procesos que lleva la prueba iban a consistir en 7 pasos. En el primer paso nosotros definimos la naturaleza de los datos. Ahí hicimos 3 cosas importantes. Dijimos que había que hacer 3 cosas importantes. Número 1, identificar la variable en estudio. Número 2, había que definir qué tipo de variable es. Y número 3, colocar los datos que el problema registraba, los datos estadísticos. Ese era en el primer paso. En el segundo paso, los supuestos, las condiciones que se espera que se cumplan para darle más validez a la prueba. Esencialmente que la variable que se está estudiando tenga una distribución normal, que la muestra sea representativa, que definir si se conoce o no se conoce la varianza poblacional y si existe independencia de muestras. Los que se unieron tarde, solo les pido por favor que envíen un breve correo explicando, porque el chat se me pierde cuando yo termino la reunión, se perdió el chat. Entonces los que por alguna razón entraron un poquito después de que tomamos asistencia, me envían un correíto breve explicándome, porque ya le digo, porque si solo me lo escribe en el chat, al terminar la sesión se me pierde esa información. Bueno, entonces, esos pasos habíamos visto. También vimos el paso número 3, que era el planteamiento de las hipótesis, ¿verdad? Que en general la primera hipótesis que se plantea es la hipótesis nula, hipótesis de no diferencia, que representamos como H sub O, y que generalmente se plantea como una igualdad y con el propósito de ser rechazada. Fíjese que la asistencia ya la tomé. Entonces, si no estuvieron en el momento, solo me envían un correo, por favor, porque ya registré la asistencia. Bueno, entonces dijimos de que generalmente se plantea inicialmente la hipótesis nula, que normalmente, no siempre, pero la mayoría de veces se plantea con una igualdad. Y posteriormente se plantea la hipótesis alternativa, ¿verdad? Para tener una hipótesis, digamos, como su nombre lo dice, una hipótesis alternativa en el caso de que la nula se rechazara. Este paso ya lo habíamos visto, por eso lo estamos repitiendo, pero así en forma un poquito más rápida, ¿verdad? Solo para recordar y tomar de nuevo el concepto de los pasos previos que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, se plantean 2 hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, H sub O, es la más importante. Sobre la hipótesis nula se realiza la prueba y al final de cuentas, dependiendo de los resultados de la prueba, puede ser que la hipótesis nula se rechace o se acepte. Si se rechaza, debe haber otra hipótesis que se llama hipótesis alternativa, que está planteada en forma contraria o en forma opuesta a como se plantea la hipótesis nula, con el fin de que si se rechazara la nula, pues entonces, por lógica, se acepta la alternativa, ¿verdad? Hasta ahí habíamos llegado en la última clase. Ahora, el paso número 4 sería la determinación o la definición de un estadístico de prueba. Este paso sí es nuevo, por eso vamos a darle un poquito más despacio, ¿verdad? Lo previo ya lo habíamos visto, solo hicimos un recordatorio, pero aquí en adelante ya es parte nueva. Entonces, en el paso 4 de 7 que vamos a ver, lo que se hace es definir qué estadístico de prueba vamos a usar. En primer lugar, hay que saber qué es estadístico de prueba. Entonces,
El estadístico de prueba es un valor estadístico que depende de una distribución de probabilidad. Por eso vimos al inicio como ejemplos de distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad normal, que es la distribución Z. Entonces, el estadístico de prueba es un valor estadístico que depende de una distribución de probabilidad. Vamos a aprender cómo se usa. ¿Sí? Pero ese valor estadístico lo que nos va a servir es para que al final de la prueba nosotros determinemos si la hipótesis se acepta o se rechaza, dependiendo de si el estadístico de prueba, este estadístico que estamos en el paso 4 determinando, cae en la región de rechazo o de aceptación de hipótesis nula. Van a ser varios estadísticos de prueba que vamos a poder utilizar. Entre los más frecuentes está el estadístico de Z, que ustedes ya más o menos lo conocen, es un valor que tiene una distribución normal, el estadístico de Z, y el estadístico de T, que se lo vamos a conocer más adelante. Pero veamos, por ejemplo, el estadístico de Z. Uno de los valores de estadísticos que se pueden usar para la prueba es el valor de Z. Z es uno de los estadísticos de prueba utilizados. Más o menos usted conoce Z, ¿sí? Espérenme, voy a regresar. Bueno, más o menos usted conoce Z. Voy a ver aquí la pluma si está perfecta. Perfecto, está aplicada. Entonces, Z, como usted lo conocía, se determinaba de la siguiente manera. No vaya a escribir esto, solo se lo estoy escribiendo como referencia. ¿Cómo hemos calculado Z antes? Z, habíamos calculado Z usando esta expresión X menos mu partido sigma. Usted se recuerda. Incluso les dejé una tarea que la voy a evaluar más adelante. Se me había olvidado, pero sí, hablando de la distribución Z, habíamos dejado un ejercicio de tarea que vamos a evaluar más adelante. Entonces, pues así hemos calculado Z. Esto ya lo usamos cuando lo que hacemos es convertir un valor de X en un valor de Z para usar las tablas de la distribución normal estándar. Pero ahora, cuando se trata de prueba de hipótesis, normalmente el Z lo vamos a calcular de la siguiente manera, que es un poquito diferente la forma. Se mantiene la forma general, pero hay algunos elementos que van a ser distintos. Entonces, Z calculado como un estadístico de prueba se va a obtener de la siguiente manera, ¿sí? X barra, que es la media para la muestra, menos mu partido sigma sub X barra. ¿Ah? Fíjese que qué es lo que está cambiando en el Z que vamos a usar como nuestro estadístico de prueba en ciertas pruebas de hipótesis. Lo que está cambiando es que en lugar de usar X, el valor X como tal, vamos a usar la media de la muestra, o sea, el promedio de X para la muestra. Entonces, normalmente, lo que vamos a hacer para calcular el estadístico de Z es la media de la muestra menos la media de la población partido esta expresión sigma sub X barra, tiene como subíndice un X barra que es una media de muestra. Y esto se debe a que ahora la distribución con la que vamos a estar trabajando no es la distribución de la variable X, sino la distribución de la variable medias de X. Eso quiere un poquito extender un poquito más la explicación, no vamos a entrar a ese detalle, pero lo único es que vamos a decir que para la variable X, esta es su desviación estándar. O sea, cuando usamos el Z originalmente, usamos la variable X y usamos este valor que es la desviación estándar para la variable X. Aquí la media muestral también es una variable, solo que es la variable media muestral. Y la variable media muestral, su desviación estándar es esta. Quedémonos con eso por el momento. Significa que esta es la media de la muestra, o sea, el promedio de la muestra.
Y esto es lo que nosotros conocemos como error estándar de la media. Error estándar de la media. Y fíjense que error estándar de la media es como que si fuera una desviación estándar, pero para esta variable. No para la variable X, sino para la variable media muestral. ¿Ah? Resulta que el error estándar, repito, se representa como sigma con un X barra de subíndice. Se llama error estándar de la media. Y lo que en términos estadísticos representa es que esta es una desviación estándar, pero para la media muestral, no para la variable X, como esta es la desviación estándar para la variable X, pero esta es una desviación estándar para la media muestral. Entender probablemente un poquito más adelante, cuando entendamos todo el proceso. Ahorita solo tiene parte de la fotografía, no tiene la fotografía completa porque no la podemos revelar toda junta, no se entendería. Entonces, quedemos en que si va a usar el estadístico de Z para la prueba de hipótesis, esta es la forma común que se determina el valor del estadístico de Z. Bueno, a esto se le llama error estándar de la media, pero más importante que saber el nombre es saber cómo se obtiene. El error estándar de la media se obtiene, y esa fórmula si quiero que usted la calcule, que usted la anote, ¿sí? Dividiendo la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n. ¿Sí? Esto sí es importante. Se llama error estándar, pero este error estándar se calcula dividiendo el valor de la desviación estándar, ese valor que teníamos aquí. Ahora usted lo divide entre raíz de n para que le dé el error estándar de la media. Error estándar de la media muestral. Bien, parece que hubiéramos acumulado un montón de cosas, pero es algo que usted después ya lo va a obtener como un proceso bastante fluido, bastante continuo, ¿verdad? Ahorita porque está, digamos, aprendiendo o conociendo algunos de los términos que vamos a usar para nuestro proceso de prueba de hipótesis. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahorita. Repito que ahí va a ir un poquito más despacio porque era un paso nuevo, pero no sé si tenga alguna pregunta. Como le digo, estamos revelando parte por parte la foto completa. Hemos visto los primeros 3 pasos y el cuarto paso sería definir un estadístico de prueba, que es un valor estadístico que al final de cuentas nos va a servir para determinar si la hipótesis se va a aceptar o se va a rechazar. Esa hipótesis nula que estamos sometiendo a prueba. ¿Sí? Entonces voy a borrar lo escrito a mano porque está lo planteado en la diapositiva, que esencialmente es lo mismo. ¿Sí? Entonces dice que, por ejemplo, Z como estadístico de prueba se calcula de la siguiente fórmula. X barra, que es la media de la muestra, menos mu, que es la media de la población, dividido sigma, pero con un subíndice X barra. Decimos sigma sub X barra. Y este sigma sub X barra, ya le dije que representaba error estándar o error estándar de la media. Y básicamente es una desviación estándar cuando usted hace un análisis sobre medias muestrales, en lugar de hacer un análisis sobre X, que es la variable original. Bueno, el valor de Z podía dar cualquier valor, por ejemplo 2.18, y ese ya es el estadístico de prueba que vamos a estar utilizando en la prueba. Resulta de operar esta fórmula, ¿verdad? Entonces aquí viene lo explicativo. Sigma sub X barra se llama error estándar de la media. Error estándar de la media. Pero más importante que el nombre les decía es saber cómo se obtiene o cómo se calcula. Y les decía que el error estándar de la media se calcula dividiendo la desviación estándar dentro de la raíz de n. ¿Qué representa? Pues en términos de estadística avanzada, el error estándar lo que representa es como decir una desviación estándar. Si yo tuviera unas, digamos que de una misma población, yo tomara unas 8 muestras, yo tendría una media muestral para cada muestra. Cada muestra tendría una media muestral diferente, ¿sí? Varían ligeramente según la muestra que se tome.
Entonces yo podría tener, por ejemplo, hasta 8 medias muestrales. ¿Ah? Si yo incluía a Pedro en la muestra, pues el promedio varía. Y si incluía a Juan en lugar de Pedro, pues el promedio varía. Y si incluía a María en lugar de Juan, según la muestra que se haya tomado, la media de la muestra siempre va cambiando. Entonces yo podría tomar una serie de muestras y tener promedios diferentes según la muestra que haya tomado. Si yo tomé 8 muestras diferentes, tendría 8 promedios diferentes. ¿Ah? Si yo saco desviación estándar de todos estos promedios, es como sacar lo que aquí hemos llamado error estándar de la media. Bueno, para nosotros por el momento solo nos sirve que esta es una forma de obtener el estadístico de prueba cuando se usa Z, y esto es la explicación de este factor que era el factor nuevo. Los otros factores ya los conocíamos. Este es el promedio de la muestra, este es el promedio de la población y este había que definirlo, ¿verdad? Bien. Ahí. Entonces, perdón por el lapsus, perdón por el corte. Realmente me sacó por alguna circunstancia, me sacó el internet de, de línea, pero vamos a volver a retomar el tema, ¿sí? Entonces estábamos que los primeros 4 pasos, espero que ahora sí me esté escuchando, porque me sacó momentáneamente el internet. Entonces, en los primeros 4 pasos llegaban hasta el estadístico de prueba. El paso número 5 sería la regla de decisión. ¿Ah? Vamos a poner un poco en perspectiva, aunque eso está en la diapositiva de adelante, pero vamos a poner un poco en perspectiva lo que representa esto. Dice que la regla de decisión consiste en determinar el rechazo o aceptación de la hipótesis nula, dependiendo si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo o de aceptación que se define en la gráfica de distribución del propio estadístico de prueba. Es un poco largo esta descripción y en principio parece confuso. Yo creo que a algunos de ustedes le parece confuso lo que está ahí porque no han entendido todo lo que lleva el paso. Aunque eso se repite en los pasos siguientes, para que usted entienda este paso, me voy a adelantar un poquito y le voy a decir cómo va la cosa. Póngame atención, por favor. Póngame atención todos porque esto es fundamental. Si no, no va a entender la prueba de hipótesis. Qué bueno que ahorita sí ya están todos. Bueno, entonces lo que hago yo en una prueba de hipótesis, primeramente es elijo qué distribución de probabilidad se ajusta a esa prueba. El ejemplo más clásico es que yo digo, la distribución normal es la que se ajusta a esa prueba. Entonces voy a usar la distribución normal para mi prueba de hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que el estadístico de prueba que yo utilice va a ser el estadístico de Z. Y ya dijimos en forma muy, muy simple cómo se podría calcular el estadístico de Z. Este sería mi estadístico para la prueba. Es un valor estadístico que me va a servir para emplear en la prueba. Vaya.
Entonces, cuando ya sé que voy a usar la distribución normal y que Z va a ser mi estadístico de prueba, lo que hago, aunque eso está en los pasos siguientes, pero para que se entienda lo que se está diciendo aquí, se lo voy a dibujar. Lo que hago es que dibujo la gráfica de la distribución que esté usando. ¿Sí? Dice, se define la región de rechazo o de aceptación en la gráfica de la distribución que se esté usando. Entonces lo que hago es, hago el trazo de la gráfica. Si uso la distribución normal, pues la gráfica más o menos viene así. ¿Sí? Perdón, me la extendí un poco. Pero digamos que aquí termina la gráfica. ¿Sí? Voy a quitar esa línea para que no se entienda, para que se entienda mejor. Bueno, y la voy a volver a dibujar. Bueno, digamos que esta es mi gráfica de la distribución normal, la distribución Z. ¿Sí? Usted sabe que aquí en medio está, lo voy a dibujar punteado, el 0 para Z. Bueno, lo que hace usted es que esta gráfica, para la regla de decisión, la divide en dos segmentos, uno o dos subáreas, digamos. Una le va a llamar área de rechazo y la otra le va a llamar área de aceptación. La prueba es sobre la hipótesis nula. Entonces, en la hipótesis nula, usted dice, aquí en los extremos de la gráfica, aquí, en los extremos de la gráfica, voy a colocar un área que va a representar el área de rechazo. Está situada aquí en los extremos de la gráfica. La que pinté, la que achuré, es el área de rechazo de hipótesis nula. Y aquí en el centro, que es la mayor proporción de área, o sea, el área más grande, está en el centro, y esa va a constituir mi área de aceptación de hipótesis nula. Eso está en los pasos siguientes, les decía, pero se lo adelanto para que usted entienda este paso. Entonces, ¿en qué consiste la regla de decisión? Repitamos, consiste en determinar el rechazo o la aceptación de la hipótesis nula dependiendo de si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo o en la región de aceptación, que se define en la gráfica, en esta gráfica, que se define en la gráfica de la distribución del propio estadístico de prueba. Entonces, paso 5, regla de decisión. La regla de decisión consiste en que yo, al haber elegido un estadístico de prueba, por ejemplo, Z, hago el trazo de la distribución, o sea, trazo la curva o la gráfica de la distribución. Esa área la divido en dos subáreas. En el centro, la parte más grande, coloco el área de aceptación de hipótesis nula y en los extremos, lo que le llamo yo las colas de la gráfica, en la cola de la izquierda y la cola de la derecha, voy a colocar el área de rechazo de hipótesis nula. Entonces, eso me va a permitir más adelante determinar si el estadístico de prueba que yo calculé, cae en la región de rechazo, pues la hipótesis se rechaza. Y si cae en la región de aceptación, pues la hipótesis se acepta. Así de sencillo, ¿verdad? Pero repito, ahorita apenas estamos en el paso 5. El rechazo o la aceptación de la hipótesis nula, dependiendo de si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo o en la región de aceptación de la hipótesis nula. Bien, voy a eliminar lo dibujado ahí. Previo les consulto si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento en el paso 5? ¿Sí me está escuchando? Confirme que me está escuchando porque el internet me había sacado y quiero asegurarme si está llegando el audio. Sí, ingeniero, claro. Bueno, está bien. Entonces, creo que usted espera completar el proceso para tener sus dudas, ¿verdad? Porque ahorita apenas va viendo cada uno de los pasos y quizá al final de cuentas ya tenga un panorama más completo que le permita plantear sus dudas. Entonces vamos a avanzar. Voy a eliminar la parte que pinté ahí. Y entonces esa es la regla de decisión. Según el estadístico, según la distribución que yo haya usado,
trazo la gráfica de esa distribución, divido el área de la gráfica en dos partes, una de rechazo y una de aceptación. La de rechazo es más pequeña y normalmente está en las colas, en los extremos. La de aceptación es área más grande y está en el centro de la gráfica. Eso es lo que está planteado aquí. Yo les decía, está explicado más adelante, pero a mí me gusta hacerlo en forma dibujada para ir más o menos explicando. Eso que les expliqué y que les dibujé es lo que viene aquí escrito. Dice el área de la gráfica, en ese paso 5. El área de la gráfica es subdividida en dos, es dividida en dos subáreas, cuyo límite depende de un valor crítico tabular del estadístico. Este valor crítico se obtiene de la tabla en función del nivel de significancia alfa que seleccionamos. O sea, la probabilidad de cometer error tipo 1 en la prueba de hipótesis. Los niveles de significancia pueden variar generalmente. Los valores estándar se definen, generalmente los valores estándar se definen como el 1%, el 5% o el 10%. Voy a explicarles este otro párrafo. Bueno, lo que les había dicho antes, lástima que ya borré la gráfica. Dividimos la gráfica en dos subáreas. Esto también está en la siguiente diapositiva. Pero si quiere lo vuelvo a colocar aquí y después lo borro, que no me cuesta mayor cosa. Entonces voy a poner la pluma. Tengo 10 minutos para la primera parte de la sesión. Entonces voy a colocar la pluma y digamos que aquí está mi gráfica. Perdonen, la estoy trazando así en forma rápida, ¿verdad? Entonces aquí está y trazo una cola y trazo otra cola, que son las áreas de rechazo. Aquí es aceptación y aquí es rechazo. Hipótesis nula en los extremos. Entonces, divido la gráfica en dos áreas. Y lo que sucede es que si el valor del estadístico calculado cae aquí, en el área central, cae aquí, se acepta la hipótesis. Y si cae aquí, se rechaza la hipótesis. Entonces, lo importante es definir qué valor divide el área de rechazo del área de aceptación, para que yo tenga claro en dónde ya se acepta y en dónde ya se rechaza la hipótesis. Este valor límite es un valor crítico que depende de la tabla. Y a esta área, recuerde que aquí las áreas representan probabilidad. Esta área de rechazo representa lo que se conoce como nivel de significancia. Nivel de significancia. Ahí está arriba, subrayado. El nivel de significancia es la probabilidad de cometer error tipo 1. Resumámoslo como probabilidad de cometer error. Después aclaramos que es tipo 1. Entonces, lo que usted menos quiere al hacer una prueba de hipótesis es cometer errores. Eso se lo digo siempre. Un investigador lo que menos desea al hacer una prueba de hipótesis es cometer error. Yo diría, de preferencia, ¿cuál debería ser la probabilidad de cometer error en una prueba de hipótesis? Yo le aseguro que la mayoría de ustedes piensa 0, que exista 0 probabilidad de cometer error. Eso sería ideal, que yo tenga 0 probabilidad de cometer error. Pero no se puede lograr en la vida real. Siempre va a existir una pequeña probabilidad de cometer error. Entonces lo que tratamos es de que esa probabilidad sea lo más bajo posible. Que la probabilidad de cometer error, jóvenes, señoritas, todos, estudiantes, pilas, sea lo más bajo posible. Si pudiéramos llegar a 0, excelente, pero no podemos llegar a 0. Entonces decimos, bueno, yo escojo que la probabilidad de cometer error sea del 1%. Otros dirán, yo escojo que la probabilidad de cometer error sea el 5%. Otros dirán que sea el 10%. A usted diría, bueno, como no puedo escoger el 0, entonces escojo el 1%. Sí. ¿Cuál creen ustedes que es el nivel de probabilidad de cometer error que más usan los investigadores? Abner Coy, ¿cuál cree usted que es el nivel de probabilidad que más usan los investigadores? El nivel de probabilidad de cometer error, o sea, lo que llamamos alfa. 5%.
¿Por qué? ¿Por qué? No lo diga así mecánicamente. Si usted cree que ese es, dígame por qué cree que ese es. Abner. Pues porque es un valor que normalmente se usa para ver la prueba. No, pero no simplemente porque se usa. Usted lo va a usar porque se usa, no tiene sentido. Vamos a preguntarle a alguien más. Alejandra Flores, ¿cuál cree usted que es el nivel de probabilidad más justo de usar? Entre esos que hemos propuesto, 1%, 5%, 10%. ¿El 5%? ¿Por qué? Si cree algo es por una razón. Entonces yo no me voy a quedar tranquilo con que solo me diga la respuesta numérica, sino que me exprese por qué. Vamos, Alejandra. Nos quedamos esperando a Alejandra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esperamos más a Alejandra o le damos una acá? ¿Está en el centro? Porque está en el centro. Gracias, Alejandra. Bueno, entonces, teóricamente, la mayoría de investigadores, como les decía, si pudieran, llegarían a un nivel de probabilidad de error de 0, porque eso es lo que a cualquiera le gustaría, que no exista ninguna probabilidad de cometer error mientras está haciendo una investigación. Sin embargo, le decía, eso en la realidad no es posible, porque siempre en la naturaleza, en esos factores de azar, siempre se acarrea una pequeña probabilidad de cometer error. Por eso les decía que los niveles que más usan los investigadores son del 1, del 5 o del 10%. Resulta que el 1 es el más apretado y el 10 es el más flojo, en términos de que el 1 es el más estricto y el 10 es pues el más liviano, digámoslo de esa manera. Entonces, la mayoría de investigadores usan el 5% por dos razones. En primer lugar, porque no es ni muy apretado que vaya a obligar a que solo condiciones muy extremas hagan rechazar la hipótesis, ni muy flojo que haga que determinar que cualquier condición puede rechazar la hipótesis. Entonces, usan un nivel intermedio. Esa es la primera razón. La segunda razón es que alfa es probabilidad de cometer error tipo 1. Más adelante le aclaro yo qué quiere decir error tipo 1. Pero resulta que si hay error tipo 1, ha de haber error tipo 2. Si no, no se llamara tipo 1. Entonces, por lógica, asumimos que hay un error que se llama tipo 2. Resulta que son inversamente proporcionales. Cuando yo reduzco la probabilidad de cometer error tipo 1, se aumenta la probabilidad de cometer error tipo 2. Entonces, no puedo reducir demasiado la probabilidad de cometer error tipo 1, o sea, de reducir demasiado el alfa, porque el beta, que es la probabilidad de cometer error tipo 2, se incrementaría demasiado. Por eso es que escojo un nivel intermedio y aunque hay algunas veces que escojo un 1% de alfa, en otras ocasiones escojo el 10%, la mayoría de veces voy a escoger el 5%. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto, como les dije, está en la diapositiva, pero me gusta escribirlo para que quede eso definido. Resulta que 1% en términos de probabilidad, porque la probabilidad está desde 0 a 1, representa una probabilidad de 0.01. Debe expresarse como decimales. 5% representa una probabilidad de 0.05 y 10% representa una probabilidad de 0.10 o 0.1, que es lo mismo. ¿Sí? Pero el nivel de significancia alfa del 5%, que como digo es el más usado, nos representa que la posibilidad de tener un acierto es de 95 por cada 100 y la probabilidad de cometer una falla es de 5 por cada 100. A eso se refiere el alfa del 5%. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que esa área que yo les había dibujado, que aquí está un poquito más técnico el dibujo, ese 5% que es 0.05 lo dividimos
en los dos extremos. Si en total el alfa, el área de rechazo o la probabilidad de cometer error es de 0.05 y yo lo estoy partiendo en los dos extremos de la gráfica, quiere decir que en cada extremo va a quedar 0.025. 0.025 aquí y 0.025 aquí. Y la región de rechazo sería esta que está aquí. La región de aceptación sería esta que está en el centro. Y el valor del estadístico de prueba que viene de la tabla, el valor crítico del estadístico de prueba, sería el límite entre ambos valores. Por ahí va más o menos la cosa de qué decisión estadística se va a tomar. Rechazar si el estadístico que hemos calculado cae en la región de rechazo o aceptar si cae en la región de aceptación. Entonces, repito, eso depende del nivel de significancia que se haya elegido. Si usamos un 5% y lo partimos por la mitad para poner la mitad a cada extremo, quiere decir que aquí va a haber 2.5% y aquí 2.5%. Expresado en decimales, 0.025, 0.025. Vamos a continuar al volver del primer corte, pero en esencia eso es lo que representa el paso número 5. ¿Sí? La decisión. ¿Ah? Consiste en dividir el área de la distribución en dos. Rechazo y aceptación, dependiendo del nivel de significancia que se haya usado. Nos volvemos a platicar